A solo días del paro nacional trans que se hace anualmente con el objetivo de exigir al Estado paraguayo el cumplimiento de sus derechos humanos, esta comunidad es nuevamente azotada por un nuevo caso de discriminación. Hola, soy Emi de Marte y esto es Marte News. Estoy queriendo hablar un poquito sobre un tema que fue muy comentado en la semana, así que vamos a los titulares. Alumna trans denuncia discriminación en colegio del MEC, sería Ministerio de Educación y Ciencias. Una estudiante que se identifica como trans denunció que fue discriminada en 2 ocasiones por la vestimenta en un colegio público de Fernando de la Mora. La abogada que representa a la alumna presentó una medida cautelar ante la justicia para que la institución educativa le permita asistir con el uniforme que ella elija. Desde el MEC se abstienen de dar declaraciones, pero aseguran que el protocolo está siendo activado en este momento. La discriminación se lleva a cabo por la vestimenta que lleva puesta, es porque está llevando el uniforme de gala que está definido para las personas de género femenino o de sexo femenino. Sonia Rojas, la abogada defensora, informó que llevó el caso hasta la justicia pidiendo una medida cautelar para que dejen asistir a las estudiantes que se identifica como trans con el uniforme que sea de su elección por respeto a su identidad. Están invocando al artículo 25 de la Constitución Nacional, que es claro al respecto según la abogada. Toda persona tiene el derecho a la libre expresión de su personalidad, a la creatividad y a la formación de su propia identidad. Se garantiza el pluralismo ideológico. Este artículo constitucional es el principal argumento de la defensa, pero la abogada indicó que también apelaron a la Convención de los Derechos del Niño, que tiene artículos similares sobre la libertad de expresión de niñas y niños, protocolos que fueron suscriptos por Paraguay. Nosotros básicamente lo que sostenemos también es que esta situación es algo que hoy afecta a muchos niños. Así es como muchos empiezan su transición a partir de los 14, 15 años, otros más tarde. Por la discriminación terminan dejando el colegio, no estudian, no tienen suficiente preparación y por ende tienen menos acceso a cualquier tipo de trabajo, sostuvo Rojas, que es la realidad de muchas personas de la comunidad trans. El MEC no se pronunciará sobre eso a la fecha de este artículo en particular, que en mi experiencia no es tampoco nada muy raro. Estos casos que son polémicos, generalmente las instituciones del Estado lo que hacen es empezar a pasarse la pelota todo lo que pueden, si es que de por sí no pueden encajonar, porque es algo que no quieren tocar, es algo que no quieren, de lo que no quieren hacerse cargo. Y sin embargo, en este caso en particular respondieron rápidamente con el rechazo de la medida cautelar. El juzgado de primera instancia de la niñez y adolescencia de Luque resolvió no hacer lugar al amparo planteado por la abogada de una alumna trans que denunció discriminación en una institución educativa de Fernando de la Mora porque no le dejaron presentar el proyecto de lectura con jumper en lugar de pantalón. La medida firmada por la jueza Shirley Vanessa Arévalos, ¿qué es lo que decía? Identidad. Un segundo punto solicitado por la defensa de la estudiante tiene que ver con la identidad de género, a lo que la jueza resolvió que la autopercepción alegada por el adolescente desde el vamos, no respetando a la persona, al no utilizar el pronombre con el que se identifica, una tremenda falta de respeto lo voy a ir para empezar, además de ser una cuestión meramente subjetiva, genera un conflicto referente a la identidad del mismo. ¿A quién le genera conflicto? Esas son las preguntas que me parece muy importante que la sociedad también se haga, o en este caso la jueza Shirley Vanessa Arévalos. ¿A quién le genera conflicto? Porque es evidentemente que a esta persona trans, a esta adolescente, no es lo que le genera un conflicto. Lo que le está generando un conflicto es que estas personas, incluyendo la jueza, la están poniendo en peligro. La salud mental de esta persona está en peligro, porque al no ser aceptada a través de estos mecanismos judiciales, perpetuar el prejuicio que existe hacia una persona de la comunidad trans y a la comunidad en sí como a un todo, el daño que está haciendo a las infancias LGBT que sí existen y que es un tema súper tabú sobre lo que muchas personas no quieren hablar, se les hace un daño tremendo porque son personas que luego se vuelven adultos que pasan por un montón de problemas psicológicos y de hecho que sobre eso en otro momento y en otro video me gustaría mucho hablar con algún psicólogo o psicóloga para que nos comente un poquito sobre los problemas que causan este tipo de
de prejuicios en la sociedad, especialmente lo que tiene que ver con autoestima y la aceptación de uno mismo, que no es porque esta persona no se acepta, no es porque esta persona tenga un conflicto consigo misma. El conflicto es producido por el prejuicio de la sociedad. Estos problemas que aparentemente aquejan, que tienen que ver con salud mental y otros tipos de problemas que aquejan especialmente o directamente a las personas LGBT, son problemas creados por el prejuicio en el que la sociedad, en este caso la sociedad paraguaya, está inmersa. Y continúa, continúa. Agrega que no pueden existir dos identidades distintas para una misma persona, que en realidad no es el caso. No es el caso, porque esta chica trans nos está diciendo que no es ella la que tiene un conflicto, es la jueza la que tiene un conflicto, es la sociedad la que tiene un conflicto, es la que está conflictuando, son estas personas por el prejuicio que tienen. Existe confusión porque no existe información. Bueno, la información existe, lo que no se hace es proveer a través de la educación en los colegios. Por el prejuicio justamente que existe, no se manejan bien los conceptos, y básicamente es que el género es una construcción social, y no solamente eso, sino que es un espectro. Nuestra sociedad, como es binaria, es como que se estanca solamente entre masculino y femenino, y no son capaces de reconocer que el género en realidad es como que se mueve entre uno y otro, y depende mucho de persona a persona cómo se expresa esa identidad. Sin embargo, lo que sí me parece interesante de este párrafo en particular es cuando habla que el Estado a través de sus instituciones legitima solo la existencia de su identidad civil, y la identidad civil, que sería la identidad que aparece en nuestra cédula, está basada en el sexo biológico, no en el género. Entonces, ok, ese argumento es algo que de repente me parecería válido. Como segunda medida se establece exhortar bajo advertencia a los progenitores sobre los deberes y obligaciones inherentes a la patria potestad. Básicamente lo que están diciendo ahí es que amenazan prácticamente a los padres para prácticamente no hablar más del tema, no exponer al adolescente a hacer entrevistas y ese tipo de cosas, que hasta que puedo entender, pero como estamos en un gobierno autoritario, me tiene unas vibras medio de censura, no me dan muy buenas vibras. Y definitivamente, ¿por qué? Porque es importante tener en cuenta que lo que menos les importa es el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Es lo que menos les importa, porque si es que realmente les importaba eso, se iban a informar sobre estos casos y no imponer algo que es incompatible con una persona trans. Si es que realmente le importaba, se iba a informar. No olvidemos que el rechazo, el prejuicio mueve a nuestros jóvenes hacia el suicidio, por ejemplo. Pero eso no le importa. Eso no le importa a la jueza. Hablemos un poquito, entonces, de qué es el género. Y encontré un artículo muy interesante por Sergio Morales en la página de Ciencias del Sur. Mientras el sexo resulta de procesos biológicos, género resulta de procesos socioculturales erigidos sobre el sexo. Hoy, en lo que parece un divorcio conceptual, la American Psychological Association 2015 considera que el sexo usualmente refiere a los aspectos biológicos de ser macho o hembra, mientras género implica a los aspectos psicológicos, conductuales, sociales y culturales de ser macho o hembra. El concepto género no debe ser confundido con identidad de género o roles de género, según Money, 1988. Son las dos caras de una moneda. Identidad de género es la experiencia privada del rol de género, y rol de género es la manifestación pública de la identidad de género. Es todo lo que una persona dice y hace para indicar a los demás o a sí mismo el grado en que uno es hombre, mujer o andrógino. Y este término, andrógino, es súper importante porque es justamente lo que yo le estaba hablando anteriormente cuando hablamos de que el género es un espectro. Existen personas que se encuentran, sienten que se encuentran más como en el medio entre ambos, y esa identidad de estas personas de no identificarse del todo como hombre o como mujer es algo válido y es algo que existe, es una experiencia de un montón de personas a nivel mundial, es algo normal, es algo que hace parte nuestra como seres humanos.
Sobre este tema también hay un vídeo que voy a compartir, solo una partecita que me parece súper importante también mencionar cuando hablamos de personas trans. Una entrevista que se hizo a la doctora en estudios de género y licenciada en biotecnología Lu Sichia sobre su libro La invención de los sexos. Y quiero solamente compartir esta parte que me parece súper importante. Yo siempre digo que no hay una minoría en términos de cantidad, no sabemos cuántas personas hay. Primero, quienes se animan a cuestionarse quiénes son. Segundo, quienes salen del closet de una sociedad transodiante, lesbodiante, etc. Pero al mismo tiempo da igual la cantidad. Vamos a seguir siendo siempre minoría porque somos minoría por la calidad de lo que planteamos. Es decir, de alguna manera cuestionamos el orden físico y simbólico de las normativas de género diciendo una genitalidad no determina mi ser y estar en el mundo, una genitalidad no da cuenta de algo tan complejo como es la expresión de género, la identidad de género y la sexualidad de una persona. Bueno, eso que mencionó la doctora me parece súper importante. ¿Por qué? Porque sí, hay algo que siempre suelo comentar también con otros amigos, amigas, activistas. Es que de alguna forma hay cierta obsesión de la sociedad cisgénero hacia los genitales de los demás. Que me parece, primero que nada, bochornoso, me parece desubicado, pero es eso simplemente lo que hacen, es reducir al ser humano a sus genitales. Es eso lo que hace la sociedad paraguaya. Cuando un ser humano es mucho más que eso. Y es ahí cuando se dan este tipo de situaciones en las que no se quiere como ampliar la mente hacia las otras realidades que existen, que están ahí. Como que es algo cultural, como que es algo que se nos enseña. Y si no se nos enseña dentro del núcleo familiar, es algo que aprendemos afuera, en la calle. Incluso mirando ahora a través de las redes sociales, ese prejuicio que tiene la sociedad hacia las minorías, hacia la diversidad sexual, que es algo totalmente aprendido como un montón de otros prejuicios que existen hacia otras personas o hacia otros grupos de personas o minorías. Es algo que me parece que deberíamos empezar a conversar más sobre esto. ¿Por qué esa obsesión hacia los genitales y realmente de qué forma afecta la existencia de las personas trans a los demás? Personalmente, ¿de qué forma les afecta? Porque generalmente dentro de este tipo de discusiones se traen a los niños que no son capaces de demostrar realmente cómo es que de alguna forma perjudica la existencia de una persona trans a niños y niñas, cuando en realidad sí es que vamos a hablar del verdadero perjuicio que se hace y que vemos constantemente, por ejemplo, de abusos, y no solamente abuso sexual, sino que también otros tipos de abusos hacia niños, niñas y adolescentes, generalmente se dan dentro del propio seno familiar. Y muchas veces, y son casos y casos, muchas veces entre los familiares se defienden al abusador. Entonces, ¿por qué esa hipocresía? Y después, si es que con los argumentos no consiguen mantener su postura, ahí es cuando meten temas bíblicos y demás. Lo primero que hay que entender es que uno no puede imponer su religión a los demás. La religión es algo que se escoge, que si es que se nace en un seno familiar donde existe un adoctrinamiento religioso muy fuerte, tal vez uno sienta que no tiene opción, pero últimamente uno tiene la opción de escoger entre las diferentes religiones que existen en el mundo y que se profesan, mismo acá en Paraguay. Sin embargo, también me parece que es importante entender que eso no se le puede imponer al otro porque es algo que se puede escoger. Cuando una persona trans no puede escoger simplemente lo que es, porque es la forma en la que nació. El otro argumento que quieren meter es también biológico, pero no entienden de biología. Son personas que definitivamente no entienden de biología y tampoco quieren aprender, no quieren entender. Cuando hablamos de sexualidad humana, lo que aprendimos con toda la información que tenemos ahora en la actualidad es que realmente no es algo que se puede simplemente reducir a la genitalidad, ni tampoco algo que se pueda reducir a nivel biológico cuando quieren hablar de cromosomas y un montón de cosas que no tienen idea. A mí me mata cuando en campaña o marchas antiderechos se le ve a la gente con los carteles ¿y qué es eso? No tienen idea de qué es eso. Tengo entendido que la abogada de esta adolescente va a apelar la decisión, que me parece súper importante. Y voy a estar atento. Es un caso más
que nos demuestra que realmente, que nos demuestra, por ejemplo, por qué son importantes las marchas, como la marcha del orgullo, se hace, la marcha nacional que se realiza, por ejemplo, en septiembre, que es el 30 de septiembre. Siempre me conmueve mucho participar de esas marchas. El paro nacional trans, ¿por qué es tan importante que se realice? Porque hay muchas personas que no entienden y definitivamente no van a entender porque les parece bien este prejuicio que existe hacia estas comunidades. Por ahí ha de haber algún grupo de personas que tal vez tenga dudas, que tal vez no comprenden muy bien cuál es la situación. Me parece muy importante que esta información les llegue, que sepan por qué realmente se marcha, porque todavía existen este tipo de situaciones, sin contar con que ni siquiera contamos con una ley contra toda forma de discriminación acá en el país. Muchos derechos no son reconocidos, como el derecho a la unión civil igualitaria. Y uso ese término para no hablar de matrimonio igualitario y se le vuele la cabeza a los antiderechos, a los conservas. Pero sí, aún así, no contando con esos derechos, todavía se pasan por situaciones de discriminación que dejan una herida muy profunda a estas personas que son parte de las comunidades más vulnerables. Así que eso es todo lo que quería hablar en este video. A vos que te quedaste hasta el final te agradezco mucho. Te invito a formar parte de la comunidad suscribiéndote y activando la campanita para no perderte el próximo video. Hasta la próxima.